Hoy vamos a ver the passive voice, la voz pasiva en inglés. En todas las lenguas existe una voz activa en la cual el sujeto de una oración es el que realiza la acción expresada por el verbo, como en este caso I read a book, soy yo quien lee un libro, y una voz pasiva, en la que es el sujeto de la oración el que recibe la acción expresada por el verbo. Aquí a book is read, a book es lo que a nosotros nos interesa, por eso hemos puesto esta oración en pasiva. ¿Cómo se forma la voz pasiva en inglés? Necesitamos de que haya al menos un complemento directo en la oración activa para que esa transformación se pueda llevar a cabo, ya que ese complemento directo pasa a ser el sujeto de la oración pasiva. Someone bought a book yesterday, complemento directo que pasa a ser el sujeto de la oración pasiva. Por otro lado, se produce también una transformación en el verbo. Hay que poner el verbo to be en el mismo tiempo verbal que el verbo de la oración activa y le añadimos el participio de pasado de dicho verbo. Aquí, como el verbo está en pasado, bought, pues ponemos el verbo to be en pasado y añadimos el participio de pasado. Casi todas las formas activas tienen su equivalente en pasiva en inglés. No obstante, hay verbos tiempos verbales que no suelen aparecer en la forma pasiva. Presente y pasado perfecto continuo, futuro simple y perfecto continuo. Por otro lado, el sujeto de la oración activa se transforma en complemento agente. El complemento agente que va a ir situado detrás de la frase y va a ser introducido siempre por la preposición by. Columbus discovered America in 1492. Columbus, que es el sujeto, pasa a ser el complemento agente introducido por by. Este complemento agente suele omitirse en estos casos, cuando se sabe quién realiza la acción. En este caso, the police officer arrested burglar. The burglar was arrested. ¿Quién va a arrestarlo si no es el policía? O no es importante o se desconoce quién realiza la acción. Someone has stolen my handbag. My handbag has been stolen. Me importa lo que se ha robado, mi bolso, no quién. O bien cuando el objeto de la oración activa es un pronombre personal. They are playing the match on Saturday. The match is being played on Saturday. En este caso se omite porque no nos interesa quién es el partido, no quién juega el partido. Hay que tener cuidado porque los pronombres sujetos pasan a ser pronombres objeto. Aquí tenemos la equivalencia. De todas maneras, cuando el sujeto es un pronombre es normalmente porque el nombre se desconoce o no es importante para el hablante, por lo que el complemento agente suele omitirse. ¿Cuándo se usa? Es mucho más usada la voz pasiva en inglés que en castellano. Se usa cuando el agente es desconocido, floods or sol, cuando el complemento agente no es importante, the house can be visited between 8 and 12, o cuando queremos dar importancia al objeto de la voz activa. America was discovered in 1492 by Columbus. Lo que nos interesa es que América se descubrió. En inglés la voz pasiva es mucho más usada en lenguaje formal y escrito. Aquí en verbos con dos complementos existe otra diferencia con respecto al español. En español solamente si hay un complemento directo se puede poner la oración activa en pasiva. En inglés no. También hay verbos como give, send, lend, ask, tell, offer que admiten dos complementos, uno directo y otro indirecto. El indirecto es mucho más utilizado en estos casos en inglés porque se refiere a la persona. En este caso, me es el complemento indirecto que pasa a ser el sujeto de la oración pasiva. Hay que tener en cuenta y recordar que cuando es un pronombre objeto y se pone en lugar de sujeto, también hay que poner el pronombre sujeto. Las pasivas impersonales es otra diferencia que existe con el español, con el castellano. Entonces, normalmente existen ya estructuras en español como es el se dice, se hace, se cree, que ya existe. En inglés hay dos formas de hacer este tipo de oración. Es decir, que cuando hay que transformar a pasiva oraciones subordinadas con verbos de la oración principal del tipo believe, think, consider, say, know, report, hay estas dos posibilidades. Se pone la partícula introductora it más el verbo de la oración principal en pasiva y ya seguimos con la oración subordinada. They believe that he's visiting his aunt, it's believed that he's visiting his aunt. O esta otra que es distinta, en la cual el sujeto de la oración subordinada pasa a ser sujeto paciente. Se pone el verbo de la oración principal en pasiva y luego se pone el infinitivo con to, visiting his aunt. La traducción al castellano es con la expresión impersonal se cree.